Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio dentro de la Semana Virtual de la UNIPE, que está destinado a compartir un poco lo que hicimos y algunas reflexiones también y evaluaciones, primeros balances del curso Enseñar Ciencias Naturales, enseñar en escenarios diversos, perdón, así es enseñar en escenarios diversos Ciencias Naturales en el nivel primario. Acá estamos parte del equipo que llevó adelante ese curso que bajo nuestra coordinación, digamos, lo dimos en 2 oportunidades durante el año 2021. Uno que empezó como a fin de mayo, esa primera edición, y una segunda edición que empezó hacia fines de septiembre. Fue un curso corto de 4 clases que se extendieron durante 2 meses en cada edición. Bueno, mi nombre es Ana Dunrauf, me estuve formando parte del equipo de coordinación y también de la escritura de 2 de las clases del curso que ahora les vamos a contar. Yo vivo en La Plata, trabajo en la universidad y en el CONICET, trabajo con Silvina Cordero en la cátedra, bueno, el Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales para Ciencias de la Educación, y ambas formamos parte de un grupo que se llama Grupo de Didáctica de las Ciencias, que tenemos sede acá en la Universidad de La Plata, pero también hay compañeros y compañeras, algunos que están acá, en la Universidad de Luján y en la de Santiago del Estero, y algunos también trabajamos en el CONICET, en educación en ciencias naturales, ambiental y en salud. No sé si hacemos una rondita de presentación del Me parece que equipo. estaría bueno, sí. Bueno, Bueno, sigo yo, ya que abrí mi micrófono, soy Silvina Cordero. Ana ya dijo bastante de mí en su presentación, así que solo agregar que también participe de la coordinación y como compartiendo la tutoría en una de las aulas, en las 2 ediciones del curso, con Flor Fontana. Estábamos trabajando, co-tutoreando aulas en ambas ediciones. Bueno, mi nombre es Patricia Iglesias, yo también participé de la coordinación en las 2 ediciones del curso. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de 3 de Febrero. Vengo del área de biología, así he llegado a las ciencias naturales. Trabajo en formación docente inicial y permanente en relación a la didáctica de las ciencias naturales y también con escritura y lectura. Y tú, no sé, no pasamos. Sí. Hola. Te silenciaste. Hola, yo me llamo Esteban Iturralde, trabajo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y mi trabajo de investigación se relaciona con la enseñanza de las ciencias naturales en escuelas primarias de jóvenes y adultos, entre otras cosas. ¿Voy yo? Hola, bueno, mi nombre es Natalia Badino, soy antropóloga y trabajo como profesora de ciencias naturales en el nivel medio, en secundaria, actualmente, y en el curso me desempeñé como tutora también. Así que le paso la palabra a José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, al igual que Nati, yo en este curso participé como tutor de 2 aulas, me sumé en la segunda edición que se hizo el año pasado, en la segunda parte del año. Como comenté hace un rato, soy de Santiago del Estero, también vengo del campo de la antropología, pero trabajo en temáticas vinculadas con la educación ambiental. Bueno, y aquí no están presentes, pero también participaron del desarrollo de las 2 ediciones del curso, otras
tutoras y tutores, ¿no? Como Luciano Giuliani, Flor Fontana, bueno, suponemos que estará por llegar Patricia Tati García, que le estamos esperando, Florencia Fajardo, Verónica Becerro, bueno, no sé. Gabriela. Magali Basarsky. Magali Basarsky, Gabriela. No estás. Sí, bueno, y Gabriela, que no me estoy acordando del apellido en este momento, pero fuimos un equipo que más o menos nos fuimos acompañando y trabajando conjuntamente, tanto para el desarrollo del curso como para la preparación, ¿no? Nosotras escribimos, junto con otras personas del grupo de didáctica de las ciencias, las 4 clases que compartimos en el curso. ¿Y ahora es el momento del PowerPoint? Sí, lo que iba a decir es que si lo que quieran ir compartiendo a través del chat, escribiendo al chat lo vamos leyendo mientras, quizás no la persona que justo está contando esa diapositiva, pero podemos ir leyendo para ir dialogando mientras presentamos, o si plantean preguntas, podemos retomarlas después. Bueno, ustedes me dirán si se ve bien. Sí, se ve, yo por lo menos veo bien. Sí. No sé si alguien de los que han ingresado quiere hacer algún comentario de un poco cómo llegó, cuál es el interés, qué expectativas tiene de este espacio. Porque bueno, nosotros pensamos la presentación contando los fundamentos y los ejes del curso, mostrando bastante brevemente en qué consistieron las clases y esto que les decía hoy, ¿no? Como un pequeño primer análisis de lo que fue el balance nuestro y de quienes participaron como cursantes. Y abrir a preguntas o a opiniones, a intercambios. Así que si alguien por ahí quiere comentarnos un poquito cómo es que llegó, por qué vino, cuál es el interés, y largamos. Patricia ya nos dijo que ella estaba haciendo una maestría en la UNIPE, ¿no es cierto? Bien. Eso fue algo que compartió, creo que fue Patricia la que lo dijo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo en principio me acerco al espacio por invitación de Natalia, y bueno, también estoy interesada en la temática porque formo parte junto con otras docentes de un equipo interdisciplinario y que trabajamos lo que tiene que ver con educación ambiental desde la perspectiva patrimonial, orientada a infancias y adolescencias. Así que bueno, me parece interesante poder saber bien cómo, sumar algunas herramientas, escuchar todo lo que han trabajado, que sé que ha sido mucho y realmente hay mucho, mucho esmero en haber llevado a cabo este curso, así que bueno, creo que es una oportunidad muy linda de compartir. Yo no me especializo en o sea, mi área no es infancias, yo doy clases en ámbitos más de jóvenes y adultos, pero lo que tiene que ver con la ONG sí está orientado a las infancias. Eso. Buenísimo, gracias Carla. Hay una persona que tiene un cartel que dice Agustín Rebotaro, pero creo que no es Agustín Rebotaro. No lo sé. No. Se está riendo. Es el nombre de mi hijo. Ajá. Lo que pasa es que le he tomado prestado la computadora y he entrado rapidísimo porque, bueno, disculpen. Mi nombre es María Eugenia Mocagata y bueno, estoy aquí por una invitación de Esteban Iturralde y bueno,
trabajo en una escuela de adultos en contextos de encierro, y bueno, me interesaba muchísimo participar para poder escucharlas. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra persona nos quiere compartir un poco por qué se acercó a este espacio? Elina dice algo en el chat. Yo quería agregar una cosita, Patricia, de acá de Catamarca, que bueno, el año pasado tuve la oportunidad de entrar en las salas de estas jornadas que hacen ustedes, y estuve con Oscar Trinidad, con quien tuve también la posibilidad de hacer todo lo que es el seminario que dictaba el Infod, y la maestría que estoy realizando es en didáctica de las ciencias naturales en la Universidad de Córdoba. Así que estoy muy interesada en esta transversalización que hacen, sobre todo en el anclaje del nivel primario, que es muy importante. Así que muchas gracias, la verdad que tengo expectativas de llevarme lo que ustedes hicieron. Muchas gracias. Gracias Patricia. Decía que Elina en el chat comparte que se había anotado para hacer el curso de naturales, pero que no lo pudo hacer porque ya estaba anotada en otro. Así que está viendo. Buenísimo. A ver si cuando se vuelve a abrir. Lo comento por si ella no lo puede decir, lo comentó en el chat. Sí, bárbaro, porque además yo no lo puedo estar leyendo y compartiendo pantalla al mismo tiempo, así que buenísimo. Quizás no, por eso sí que hay distintas intereses por ahí. Uh-huh. Bueno, a lo mejor empezamos a compartir un poquito lo que fue el curso. Cualquier cosa, si alguien quiere intervenir, puede interrumpir abriendo el micrófono y hablando, o escribiendo en el chat nomás. Bueno. Entonces vamos a empezar con los fundamentos sobre los que nos basamos para armar el curso, que bueno, que son fundamentos que vienen y los hemos venido elaborando desde hace unos cuantos años a través de distintas instancias y cursos de formación docente y otras modalidades de formación docente continua, inicial y continua, pero fundamentalmente continua, en el grupo Didáctica de las Ciencias, ¿no? Entonces, dentro de nuestros fundamentos para todas las actividades de formación docente que hacemos, está la noción de la búsqueda de articulación entre teoría y práctica, ¿no? Entre teorías y la propia práctica de quienes participan. También, como otro fundamento importante, que es de las bases, digamos, sobre las cuales tratamos de diseñar las propuestas de curso, es la valorización de los saberes docentes y del intercambio de experiencias entre docentes, ¿no? Como creemos que es fundamental para construir prácticas que sean innovadoras, que sean potentes, que tengan una idea de transformación de la realidad, de aquello que queramos transformar, que sea sobre la base de los propios saberes docentes, sus experiencias y el intercambio de experiencias y aprendizajes entre docentes. Otro punto fundamental es la problematización de las ciencias naturales, ¿no? como ciencias, y de nuestra relación como docentes y de nuestros estudiantes con esas ciencias naturales, ¿no? Estos vínculos que tenemos con las ciencias, nosotras, nosotros y nuestros estudiantes. Hay un cartelito de alguien que entró, pero creo que solo está saludando. Otro de los pilares, digamos, de nuestros fundamentos es el tratamiento de las temáticas de las ciencias naturales, del ambiente y la salud de una manera compleja y multidimensional, ¿no? Consideradas como problemáticas complejas y multidimensional, y como una forma de considerar esta complejidad y multidimensionalidad es analizar las dimensiones que las atraviesan, cuál es el dinamismo de las mismas problemáticas, su historización, su conflictividad, ¿no? Estos son elementos para este
tratamiento complejo y multidimensional. Por otro lado, tenemos la intención de situar la enseñanza de las ciencias naturales, el ambiente y la salud en el territorio que habita para repensar ese territorio, ¿no? Este ha sido un camino que hemos llevado que nos trae a uno de los ejes que tuvimos en el curso, que tiene que ver con esta idea de territorializar la enseñanza para poder pensar y repensar el territorio en el que habitamos. Y por otro lado, así como último de estos pilares como más fundamentales para la elaboración de las propuestas que hacemos, está la decisión de atravesar los contenidos que están prescriptos de ciencias naturales en los diseños curriculares de cada jurisdicción, porque este era un curso que era federal, digamos, para todo el país, promoviendo el trabajo sobre la elaboración de propuestas de enseñanza concretas, ¿no? La idea de este curso y de todos los cursos que hacemos es que promover que se elaboren propuestas de enseñanza concretas, situadas, y que nuestro ideal sería que además se lleven a la práctica. Y mejor todavía si además de llevar a la práctica se puede reflexionar y analizar qué pasó con la implementación como para mejorarlas, compartirlas, en función de las intenciones y de los intereses de quienes la llevan adelante, ¿no? No como un deber ser, sino como una apropiación de estas herramientas de reflexión y análisis para mejorar nuestra práctica docente. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, acá sigo yo con la primera clase con la que iniciamos el curso, es la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental, como dice ahí en el título de la placa. Y lo primero que empezamos a ver son qué conocimientos y qué ideas traen previamente los docentes acerca de este concepto de ambiente, ¿no? Pensando, como dice ahí, y cuestionando el antropocentrismo. ¿Qué sería el antropocentrismo? Esta mirada de que el ambiente y lo que en él hay, o sea, los llamados recursos naturales, están en función de necesidades humanas que en realidad están delineadas por un sistema de desarrollo, un modelo económico que rige esa manera de pensar la división entre el ambiente y la sociedad y el uso que se les da a esos recursos, pero entonces lo primero es ver cuáles son las ideas de ambiente que traen los docentes cuando llegan al curso, ¿no? Después ver, pasar por la educación ambiental y los conflictos ambientales, ahí sí recuperar cuáles son los conocimientos populares acerca de la educación ambiental y esto, ¿aparecen o no aparecen los conflictos ambientales con esta mirada de ambiente que tenemos previamente? ¿Qué es lo que aparece ahí? El otro eje es ambiente, cuerpo y territorio y cuerpos, un poco es la idea que comentaba Ana, es fuerte en el transcurso de todo el curso, valga la redundancia, esta idea de territorializar, de territorio, de pensarnos en un espacio físico concreto, pero cómo ese espacio se plasma también en nuestros cuerpos, con sensaciones, emociones, y demás, entonces entender esta unidad entre lo humano, entre el ser humano y la naturaleza, y ese vínculo que se establece dinámico. Y finalmente, bueno, lo que dice en el último panel, pestaña, dice territorios, educación ambiental y enseñanza de las ciencias naturales en tiempos de pandemia. Ahí un poco la idea era recuperar los entornos propios de los y las estudiantes y también de las comunidades, de la familia, del entorno cercano. Pasamos a la otra. Entonces, con esos ejes que nombramos al principio, nos hacíamos una serie de preguntas como disparadores, ¿no? ¿Qué enseñamos y qué aprendimos en el contexto de la pandemia? Nos pareció fundamental también arrancar con esta primera clase de la enseñanza de la educación ambiental, porque entendemos y sabemos que una de las hipótesis más fuertes acerca del origen de esta pandemia que nos tuvo en esta situación de aislamiento
y demás, es el origen zoonótico, es decir, hay un origen que está en íntima relación con los modelos de desarrollo globales que se están teniendo como sistema mundo, digamos, y que hay una relación directa entre la pandemia y la situación actual en la que estamos. Entonces nos parecía que problematizar como desde ese punto de partida era importante preguntarnos qué enseñamos de las ciencias naturales en este contexto y qué aprendemos. Pasamos dentro de la clase a pensar esto, las distintas concepciones de ambiente que los y las docentes tienen cuando pensamos en educación ambiental. Y ahí la propuesta es que puedan pensar, imaginar y dibujar, esa es la propuesta que hacemos en el curso, esa idea de ambiente que tienen previamente, para partir de esos imaginarios previos, ¿no? Pasando por ahí, vamos a las experiencias de la educación ambiental, los distintas corrientes teóricas que existen acerca de la educación ambiental. Vemos un poco, analizamos la Ley de Educación Ambiental Integral, que fue sancionada el año pasado, y un poco es repensar entonces, una vez que ya analizamos esos dibujos, esto que sucedió con las distintas expresiones de cada docente. Pasamos a la noción de cuerpo-territorio, porque digamos, hay muchas corrientes, digamos, de mujeres latinoamericanas, feministas, que hablan de que el cuerpo es el primer territorio, digamos, con el que tenemos contacto directo, y hay un impacto entre lo que es el territorio, la tierra-territorio, o el territorio-tierra, en nuestros cuerpos. Entonces, nos interesa hacer un ejercicio a través de también pensar una silueta de nuestro propio cuerpo, y, bueno, y tratar de poder vivenciar qué sensaciones, qué emociones, qué registro tenemos de ese territorio cercano que habitamos en nuestro propio cuerpo. Eso para seguir repensando esta relación y este vínculo entre lo humano y la naturaleza, ¿no? Y no tomarlo como disociado, que es el paradigma antropocéntrico. Y entonces ahí finalmente nos preguntábamos, y les preguntábamos, compartíamos esta pregunta de si aparecen los conflictos territoriales y las comunidades que están involucradas en esos conflictos en nuestras propuestas de enseñanza. Si aparecen, cómo aparecen, y si no aparecen, tratar de indagar por qué no están apareciendo. Si vemos en la actualidad que, bueno, hay focos de conflictos cada vez más fuertes y latentes en todos los territorios. Digamos, este es un curso federal donde tenemos cursantes de todas las provincias, y podemos ver que esos conflictos ambientales cada vez están más fuertes y latentes, y entonces queremos saber si están en las propuestas de enseñanza de los docentes o no, y por qué, hacer un poco ese análisis. Porque nosotras proponemos en el curso que, junto con el pensamiento ambiental latinoamericano, el ambiente realmente es un territorio de vida, y entonces nos parece que es importante recuperar los vínculos, y bueno, les proponemos seguir repensando en ese sentido. Vamos a pasar a la clase 2. Bueno, yo voy a contar un poco sobre lo que trabajamos en la clase 2. En esta clase nos propusimos reflexionar sobre la alimentación humana, con la invitación de ir más allá de la nutrición, que es lo que principalmente se suele abordar en la enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas, y plantear abordajes que se podrían ser trabajados en la educación en salud. En esta clase, como en las otras clases, también propusimos articulaciones con las otras áreas, y recuperando miradas y reflexiones desde las ciencias sociales y humanas, principalmente desde la antropología, para pensar y reflexionar sobre la alimentación. Y en esta clase arrancamos haciéndonos la pregunta si realmente los seres humanos somos omnívoros, omnívoras, si realmente todos comemos de todo,
Y bueno, aquí nos pusimos a pensar entre los cursantes y entre todas las personas que participamos en el curso, esto qué significa este hecho social de comer, qué elegimos, qué comemos, cómo se cocina, cómo se preparan los alimentos, y cuáles son los sentidos que le atribuimos a los nutrientes que consumimos. Entonces aquí también de algún modo intentando dar cuenta y expresar la diversidad cultural que hay en relación a la alimentación, cómo se expresan las diferencias también en relación a las clases sociales y en cuestiones étnicas, religiosas, territoriales. Y aquí algo que nos parece también muy importante diferenciar y poner en tensión la diferencia entre diversidad y desigualdad social, digamos, cómo las prácticas alimentarias están atravesadas por la desigualdad. También con una invitación a preguntarnos cómo se expresa la diversidad cultural en la escuela, no solamente con los estudiantes, sino también el cuerpo docente, la comunidad que participa en la escuela, y cómo esta diversidad se encuentra reflejada en las prácticas alimentarias. En relación a todo esto, nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de alimentación, y así como comentaba Ana al principio, desde esta clase se propuso abordar la alimentación desde la complejidad y desde la multidimensionalidad, que eso significa también reconocer que la alimentación está atravesada por múltiples dimensiones, no solamente por las cuestiones biológicas, médicas, sino también aspectos culturales, económicos, políticos. Bajo el título ahí que dice cómo esto llegó a mi plato, se planteó, digamos, algo que llamamos la ruta del plato, que es una invitación a reconstruir los diferentes circuitos de producción, de circulación, de consumo, de preparación de los alimentos que consumimos, que consumen nuestros estudiantes. Y aquí, bueno, también es como reflexionar sobre las distintas etapas de este proceso alimenticio que nos atraviesa, y poniendo en valor y recuperando un concepto que traen las organizaciones sociales, campesinas principalmente, que es el de soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos los pueblos de decir qué comemos, de qué manera se producen los alimentos que consumimos, en qué condiciones, para quiénes. Bajo el título de Un aplauso para el asador, fue una invitación, también una propuesta de pensar las articulaciones de la educación en ciencias naturales, en salud, desde la educación ambiental con la ESI, como una invitación también para reflexionar, digamos, en relación a los roles de género, y cómo esto se manifiesta o está atravesada la alimentación, y también cuáles son las condiciones de desigualdad que existen a la hora de distribuir las tareas, las responsabilidades a la hora de cocinar, de preparar los alimentos, de garantizar los ingredientes. Y por último, en esta clase también nos propusimos pensar las posibles articulaciones de trabajo en relación sobre la alimentación en educación en salud. Aquí partiendo de que la salud es un derecho humano, al igual que la alimentación, y reconociendo que esto también es un campo complejo, polisémico, y pensar propuestas situadas para esto. Y también manifestando y planteando las desigualdades que existen en el acceso a la salud como un derecho. Pasamos a la próxima. Bueno, y aquí en diferentes actividades, en los foros que fuimos trabajando en la clase, nos fuimos haciendo diferentes preguntas, algunas vinculadas de cómo nos vinculamos con los alimentos, qué consideramos como alimento, qué no, cómo esto va variando de los distintos territorios. Bueno, como comentaba Nati, han salido experiencias muy nutritivas por la federalidad que tiene este curso, y bueno, la cantidad de experiencias que se han compartido en los distintos territorios que están participando los docentes que han cursado este curso, ¿no? También se han compartido distintas imágenes de la diversidad de prácticas alimenticias en el mundo, y bueno, también como un disparador para pensar cómo son nuestras prácticas alimenticias en nuestros territorios, ¿no?
preguntas que nos fuimos haciendo en los foros tenía que ver cómo influye la nutrición al acceso de cierto tipo de alimentos, y otro también vinculado con la ESI es qué modelos corporales se promueve desde la cultura en la que somos parte, ¿no? Y en relación a esta ruta del plato, nos fuimos preguntando, digamos, cuál ha sido el recorrido que realizan los alimentos que consumimos hasta que llegan a nuestras mesas. Ahí pensando en abordajes más amplios y también reconociendo cómo es el contexto comunitario institucional de las escuelas en las que estamos trabajando, ¿no? Y aquí también cómo se visibiliza esa diversidad y esa desigualdad, cómo trabajamos esa desigualdad en las escuelas en las que trabajamos. Bueno, no sé si está Tati presente, si logró entrar, si logró No ingresar está Tati. pudiendo entrar, iba a cambiar Ah. de dispositivo, pero no está pudiendo entrar, Ah, así bien. está complicada. Sí, Bueno, si querés entonces, presentar la voz, claro, voy a comentar yo entonces la clase 3, que estuvo centrada en la educación en salud y en unas problemáticas dentro de la educación en salud, que son las enfermedades de transmisión vectorial. Esta clase, bueno, como todo el mundo sabe, 2021 todavía el COVID era la preocupación central para todo el mundo, pero sin embargo lo que decidimos como equipo fue no centrarnos más que tangencialmente, pasar por la cuestión del COVID, pero tomar otras problemáticas, otras enfermedades que son que son endémicas en nuestro país, como el Chagas y el dengue, y tomarlas como excusas concretas y contundentes para pensar la educación en salud. Partimos, como dice aquí en este esquema, de diferenciar los dos paradigmas de la educación en salud y la educación para la salud. La primera con una visión participativa, democratizante, y con propuestas que involucren la organización comunitaria, y la educación para la salud, que tiene una visión en general más normativa, más de propuestas de modelos de actuación, ¿no? De conductas para ser repetidas, para ser asimiladas e individualmente, ¿no? Esta idea de lo individual como central en el paradigma de la educación para la salud. A partir de esa diferenciación, nos propusimos discutir la salud desde la complejidad y la multidimensionalidad también, pero partiendo de qué ideas de salud tenemos, ¿no? Como docentes, como personas en general, ¿no? Acudimos a diferentes textos, definiciones desde distintos personas o colectivos, y analizamos esas representaciones sobre la salud. Luego, como decía, nos introdujimos en estas enfermedades, el Chagas y el dengue, como problemáticas concretas y muy contundentes para pensarlas situadamente y desde las múltiples dimensiones que pueden ser abordadas. Y, por ejemplo, trabajamos el Chagas desde una perspectiva que el equipo dentro del vinculado con el grupo de didáctica de las ciencias piensa el Chagas, que es una mirada caleidoscópica, ¿no? Tomando esta metáfora del caleidoscopio, ¿no? Como algo que es dinámico y que puede ser mirado de distintas maneras, desde distintos ángulos, ¿no? Y va cambiando según lo que uno hace para mover el caleidoscopio. Y el dengue, retomando esta idea, ya descacharré y ahora que es tan frecuente en el tratamiento de esta problemática, que es solo hablar del descacharrado como acciones posibles, y no abordar las dimensiones más colectivas y propositivas que pueden plantearse con relación al dengue, ¿no?
Por eso el recorrido así reflexivo que fuimos proponiendo partía de hablar de educación, preguntarnos qué implica referir a educación en salud, ¿no? Y qué diferencias y semejanzas hay en las concepciones acerca de la salud en diferentes territorios, y cómo eso se articula con los contenidos curriculares que son planteados en los diseños, ¿no? Luego, autocuestionarnos, ¿no? Cómo entendemos la salud, en qué se centran las diferentes perspectivas, y cómo llegamos inclusive a trabajar un ejercicio que ha trabajado integrantes de nuestro grupo, de cómo hablar de salud sin palabras, ¿no? Retomando los sonidos como una fuente para recuperar diferentes dimensiones, emociones, sensaciones que están involucradas en la idea de la salud. Un ejercicio que también propusimos es pensar esto de qué educación en salud soñamos, un foro de sueños. Cuáles son nuestras utopías con relación a eso, y qué implican estas utopías en cuanto a intencionalidades, a finalidades, y cómo podríamos ponerlas en juego en el aula, ¿no? Ese era el desafío que propusimos en uno de los foros, que realmente fue muy, muy productivo y muy interesante, porque bueno, se fue dando todo un debate sobre entre participantes sobre qué formaría parte de la utopía en salud personal o colectiva, Trabajando luego de las ETB, las enfermedades de transmisión vectorial, fuimos discutiendo las diferentes dimensiones que se ponen en juego, y compartimos, el ejercicio que les proponíamos era compartir imágenes a través de fotografías de nuestro territorio que pudiéramos asociar a esas diferentes dimensiones y problemáticas. Y luego, como ejercicio final, como producción, fue pensar cómo dialogaba esa utopía personal con los conceptos y reflexiones propuestos por la perspectiva de educación en salud multidimensional que habíamos trabajado en esta clase. Pasamos a la clase 4. Bueno, en la clase 4 la vamos a contar entre Ana y yo. Elegimos un tema de los núcleos de aprendizaje prioritarios referidos a la Tierra y el cosmos, ¿no? A estudiar, bueno, los movimientos de la Tierra, ¿no? La estructura del universo, pero pensado desde una perspectiva de interculturalidad crítica y extendida, ¿no? Es decir, cómo esa diversidad sociocultural, ¿no? que abunda en las aulas ha pensado históricamente, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué es eso que miramos en el cielo, ¿no? Cómo explicamos las estaciones y cómo dialogan los conocimientos científicos con esas otras formas de pensarse y de habitar este mundo. Entonces, en ese sentido, relacionamos a esta mirada de interculturalidad crítica y extendida con una perspectiva de educación en ciencias naturales proveniente de la didáctica de la astronomía, que es la enseñanza de las ciencias vivencialmente significativas. Y eso tiene que ver, ¿no? Con el vivenciar, con el pasar a través del cuerpo, el hacer ciencia y el pensar ¿no? Este tipo de objetos y fenómenos. Entonces, todo esto entraba, que dice aquí, ¿no? Cómo situar y contextualizar la enseñanza en esos territorios, ¿no? El diálogo de saberes, y al problematizar entonces, ¿no? Las miradas más hegemónicas de la ciencia, el poder traer, ¿no? a la conciencia cuáles son esas imágenes de ciencia que aparecen en las aulas y cómo desmitificamos a la ciencia, ¿no? Y aparecen entonces intereses, ¿no? Lugares en donde se produce ciencia, ¿no? Colores, etcétera, como nos diría Catherine Walsh. Sigo yo. Bueno, acá un poco las preguntas y la reflexión en torno a
decíamos cuando pensábamos esta clase que en las 3 clases anteriores vinimos planteando y trabajando la diversidad, las diversidades, entre ellas la diversidad cultural, y las desigualdades que aparecen dentro de las aulas, ¿no? Y que también era interesante poder trabajar, como decía Itu, un contenido como muy específico de las ciencias naturales que se da en el nivel primario, y como una manera de pensar cómo intentamos resolver o intentamos corrernos de este lugar de desigualdad que plantea el conocimiento científico respecto a cualquier otro tipo de conocimiento. Y nos parecía eso que decía Itu, ¿no? Como que este contenido de la Tierra y el universo era como especialmente, no solo propicio, sino también atractivo por todo aquello que nos mueve, no solo por las distintas miradas y lecturas sobre el cielo, por ejemplo, que tenemos a las distintas culturas, sino también todo lo que mueve de emociones, sensaciones, que es lo que nos trae esta propuesta de enseñanza de las ciencias vivencialmente significativa en el cruce con esta perspectiva de la interculturalidad crítica y extendida, dentro de otras que hay en educación, ¿no? Pero pensamos que esta perspectiva propone enriquecer a todos y a todas, no a un sector cultural, socioeconómico, sexoafectivo, digamos, en particular, sino que nos pone en situación de vivir otras experiencias y de considerar otros conocimientos a todas las personas que transitamos por el espacio escolar en este sentido. Entonces, en este caso particular empezábamos o de las preguntas que nos planteábamos para plantear en las actividades y para ir reflexionando, tuvieron que ver con las diferentes explicaciones que existen y que han existido de los fenómenos celestes, ¿no? ¿Qué significaría enseñar esos saberes y prácticas desde otras cosmologías? Muchas de las cuales además no conocemos. Y eso también es un punto valioso porque también invita a las familias, las comunidades, a poder traer estos conocimientos que como docentes muchas veces no los tenemos, ¿no? Entonces así plantear y trabajar las diferentes formas de vivenciar el mirar el cielo, que involucra esto que decía también de emociones, de sentimientos, de sensaciones, y entonces poder compartir conocimientos y vivencias. En particular en la clase trajimos algunos compartires de vivencias y sobre el solsticio, por parte de pueblos originarios, ¿no? Hay un video que preparó especialmente todo fue especialmente para la clase, de una docente mapuche, de un profesor de Salta, de una profesora que trabaja en el sur, en San Martín de los Andes, en la formación docente, pero que en sus prácticas incluye esta diversidad de conocimientos, entonces traía y compartía su experiencia, bueno, distintos, también algunos documentos, textos, ejemplos, como para también promover el diálogo, ¿no? También trajimos de la historia de la ciencia, como estas miradas sobre la construcción del conocimiento científico que muchas veces se dejan de lado, ¿no? Para tomar el frío resultado, como dicen algunos autores, que es un texto de Isaac Newton sobre la luz y los colores, donde él, bueno, pone en todo un lenguaje todo lo que le pasa con eso y la maravilla de los colores, ¿no? Y que no se trata del prisma y el espectro, sino que todas estas emociones y sensaciones que a él también le movilizaron. Proponíamos también algunas actividades de producción cooperativa de materiales comunicativos sobre los fenómenos naturales como una manera de incluir estas otras miradas, y algunas preguntas que también tenían que ver con esto de, por ejemplo, a los astronautas, qué intereses pusieron en juego a la carrera espacial que llevó a Armstrong y Gagarin al espacio exterior, ¿no? Tomando casos concretos y pensando un poco la situación también esto para la formación docente, ¿no? Porque en la escuela primaria lo vamos a trabajar así, pero toda esta guerra del espacio que transcurrió detrás de estos adelantos tecnológicos que tanto nos han maravillado, ¿no?
bueno, también toda la cuestión esta de que nos rememoran ciertas situaciones astronómicas, las vivencias de eclipses en los abuelos y las abuelas, en nosotros, en los niños, traer un poco todo eso al aula para establecer estas otras maneras de enseñar las ciencias naturales. Y ya seguimos. Bueno, esta también me tocaba a mí. Acá lo que hicimos fue tratar de recopilar para compartir, no vamos a leer todo porque es mucho texto, algunas intervenciones de foros de cada una de las clases, ¿no? Por ejemplo, en la clase 1, una docente decía, pensar en la actividad de los cuerpos y el territorio me llevó a repensar la enseñanza desde un enfoque que se aleja de lo tradicional. Continuar abordando la temática es fundamental para seguir generando conciencia desde una perspectiva en la que somos parte del territorio, donde aflora nuestro cuerpo y emociones, ¿no? En esto de la relación de los territorios con nuestros propios cuerpos, también como un territorio, ¿no? La clase 2, que es la clase que tiene que ver con educación en salud y alimentación, hay una profe que dice, me interesó mucho sumar a nuestros alumnos en la reflexión de lo que ponemos sobre la mesa y recuperar el valor de la diversidad y encontrar desde estas otras actividades aquellas cuestiones conflictivas que las atraviesan, como son la alimentación, vista desde la complejidad, la diversidad cultural y la desigualdad social en torno a las prácticas alimentarias, las posibilidades de articulaciones entre la educación en ciencias naturales, en salud, ambiental y sexual integral. En la tercera clase, que tiene que ver con educación en salud y estas enfermedades endémicas en particular que veníamos trabajando, dice una profesora, qué desafío encarar la educación en salud desde una perspectiva multidimensional. Me hizo revisar un montón mis prácticas. Noté que cuando pienso proyectos desde ciencias sociales, una perspectiva multidimensional aparece inmediatamente en mi ser docente, pero no me sucede lo mismo cuando pienso propuestas desde las ciencias naturales. Estoy bastante impactado. Bueno, era un profe, perdón. Claro, ¿no? Esto apareció mucho a lo largo del curso, como que al pensar desde la perspectiva de las ciencias sociales, que también nos pasa con lo ambiental, ¿no? Con la educación en salud, pero también con la educación ambiental, aparece casi naturalmente, digamos, la multidimensionalidad y la complejidad. Pero cuando pensamos en ciencias naturales, en general vamos directamente a los temas o los contenidos más que los temas específicos de las ciencias naturales, ¿no? Y perdemos muchas veces de vista esta posibilidad también de trabajar interdisciplinariamente, que era también parte de la propuesta del curso, ¿no? De trabajar interáreas. Y en la clase 4, bueno, hay dos intervenciones que habíamos rescatado, uno con lo más interdisciplinar, y la otra, bueno, vamos a leer la primera. A la luz de los contenidos que hemos revisado en esta clase, considero que tenemos que seguir trabajando en equipos, donde las áreas disciplinares en primera instancia, dándonos el tiempo para planificaciones iniciales compartidas en conjunto. Definir estrategias, conjugar los saberes de cada disciplina, poner en diálogo no solo los saberes de los alumnos, sino nuestros saberes como profesionales responsables, porque todavía nos falta revalorizar algunas áreas tan importantes como la artística, dice esta profesora, ¿no? Que hubo algunas propuestas que recuperaron para estos trabajos el vínculo en particular con la última de las clases que comentamos recién, con el área artística, entre otras, también con prácticas del lenguaje, también con sociales, también con matemática, obvio, más en estas cuestiones que tienen que ver con la astronomía y la propuesta de la astronomía al ras del suelo, que necesita de trabajar con medidas, con ángulos, ¿no? Bueno, me voy a callar. Gracias, Ana. Bueno, ahora la pregunta, después de presentar la descripción del curso y algunas de las respuestas o de las intervenciones de docentes en foros, decidimos plantear también qué aprendimos nosotros, los integrantes del equipo, a partir de la realización del curso. Y la imagen que acompaña es una espiral recursiva. En primer lugar,
la relevancia que adquirió el trabajo en equipo con integrantes de diferente formación académica, con distintos recorridos, que algunos de física, de química, de biología, de ciencias de la educación, de antropología, pero todos y todas teníamos en común la didáctica de las ciencias, o la enseñanza de las ciencias naturales, ambiental y salud. Al interior del equipo adquirió importancia, aprendimos que era imprescindible el intercambio y la reflexión permanente en torno a temas y problemas que surgieron en el curso. Pero en realidad, por ejemplo, en relación al trabajo en tutorías, con respecto a los foros, qué era lo que planteaban los cursantes y cómo no trabajábamos por ahí entre todos y todas aquello que se podía dialogar, poner en juego en esa mesa de trabajo. Y por eso mismo, algo que valoramos muchísimo es que nos permitió conocer y dialogar con diversas realidades educativas, como fueron diciendo Ana y tú con todos los integrantes del equipo, y prácticas de enseñanza. El hecho de que este es un curso federal de todos distintos lugares del país permite trabajar en especial con el diálogo, con esas diversidades. Y por ello nos pareció, fue muy importante la realización de encuentros sincrónicos. En la primera edición del curso ya los teníamos pensados para promover el intercambio, en especial entre los cursantes y nosotros y nosotras, pero también entre cursantes. Pero en la segunda edición del curso vimos que esos encuentros sincrónicos tenían como un rol central. Los planteamos desde el inicio, ya articulados con la presentación de las clases, y justamente esos encuentros sincrónicos fueron como espacios, porque tenían un momento de trabajo con todos nosotros y nosotras, y un momento de trabajo entre cursantes por aula con sus tutores. Entonces, esos encuentros sincrónicos fueron un buen momento para promover aún más, ya se hacían los foros, para promover aún más el intercambio. La otra, Sil, que está relacionada, y justamente a partir de los encuentros sincrónicos se formaron muchas parejas de cursantes que trabajaron en equipo el resto del curso. Intentamos promover ese trabajo común, pero los encuentros fueron centrales para eso. En cuanto a lo estructural del curso, el formato, a partir de la primera edición trabajamos con la reformulación de algunas consignas, haciéndolas justamente quizás que promovieran más el intercambio entre parejas de cursantes, que permitieran ir a cuestiones puntuales y recuperar más algunos de los conceptos centrales. Y eso dio lugar también a la diversificación de estrategias de acompañamiento en los foros. Es decir, no solo trabajar en algunos casos de manera más global, recuperando ideas centrales de las clases, pero también ese acompañamiento escrito que tiene el foro permitía por ahí recuperar algo que otro colega había planteado previamente, o traer de un aula a otra alguna intervención que podía ser pertinente para compartir, ¿no? Los tutores y tutoras trabajaron mucho y compartimos entre todos muchos cómo diversificar esas estrategias. Y finalmente, el trabajo final de acreditación es, como el nombre lo dice, el trabajo final. Pero, como es un curso corto, es necesario, planteamos que como necesario, como imprescindible, la inclusión de orientaciones para ir trabajando en todos los foros de acreditación algunas pistas, algunas puntas, algunas líneas que podían ser recuperadas en ese trabajo final, y que estuvieran articulado todo aquello que habían ido trabajando a lo largo de las 4 clases.
De ahí, bueno, ahora sí, nada, era solo para darte lugar a vos. Gracias. Bueno, y solo para ir cerrando ya, les trajimos algunas opiniones de personas que cursaron y que completaron una encuesta final en la primera edición del curso, ¿no? Aquí no tenemos respuestas de la segunda edición, porque eso todavía está en proceso, digamos, pero respecto de esta primera edición, una de las preguntas que planteaba la encuesta era ver si habían implementado algo en sus escuelas luego de realizar el curso, o tomando aspectos del curso, y qué era lo que había modificado, cuáles fueron los principales aspectos positivos y dificultades en esa experiencia de implementación. Bueno, como dije, esta encuesta final era voluntaria, no es que vayamos a prestarle mucha atención a los números, digamos, pero hubo personas que afirmaron haber renovado estrategias de enseñanza, realizado cambios en sus perspectivas generales, digamos, para tratar las ciencias naturales o algún contenido específico a partir del curso. Destacaron lo que lograron como participación y motivación en estudiantes al tomar estrategias ofrecidas desde el curso, y 7 plantearon dificultades fundamentalmente vinculadas a las diversas situaciones que tienen las escuelas con el uso de la internet, las escuelas o las personas, los y las estudiantes, y las limitaciones que la pandemia les generaba. Tomamos 2 opiniones como ejemplo, digamos, de valoración. Dice: rescato la amplitud de contenidos que me permite trabajar con los alumnos, el uso de uno de los recursos acercado por este curso, pero sobre todo el cambio hacia una nueva forma de trabajar las ciencias naturales, que permite a los individuos ser actores políticos en la construcción de conceptos científicos, ¿no? Este involucramiento, esta lectura política de la realidad, inclusive desde las ciencias naturales, para nosotras fue un logro, una alegría que haya sido señalada por esta persona. También dice otra persona: es positiva ya que posibilita la reflexión sobre las propuestas realizadas, contribuyó a analizar las propuestas en ciencias desde una perspectiva multidisciplinar o multidimensional, propició la fundamentación teórica de algunas propuestas realizadas y en acción, que implican un intercambio fluido y vínculo colaborativo con las familias de los alumnos y alumnas y la comunidad en general que forma parte del contexto de la escuela y la localidad. La revalorización de las voces locales, el conocimiento social y cotidiano sin desmerecer el conocimiento científico, sino por el contrario, significa ponerlos en diálogo. Esta opinión nos puso muy alegres, muy contentas. Acá no voy a leer todas estas intervenciones, pero entre las afirmaciones respecto de qué vio modificada cada persona que cursó de su práctica, bueno, hubo señalamientos respecto de la lectura de las ciencias naturales, ¿no? Fue un curso que me ayudó a mirar las ciencias naturales desde una mirada mucho más social, dice una persona, donde la naturaleza en todos sus aspectos se encuentra vinculada con el hombre y su accionar. Bueno, otra señaló el trabajo en equipo como positivo, otra, bueno, la posibilidad de reflexionar cómo trabajar en contexto de pandemia, las actividades del curso y el acompañamiento hecho por las y los tutores también fue un aspecto muy valorizado, y la información actualizada, interesante acerca de cómo enseñar los contenidos de ciencias naturales. Esto fue una valoración, una reflexión general, final, que pudieron desarrollar en la encuesta, marcando cuáles fueron los puntos positivos y los aspectos a mejorar del curso, ¿no? Y de 129 respuestas, 36 evaluaron como bueno, muy bueno, excelente y positivo al curso, 32 valoraron los recursos, 32 destacaron el desempeño de las y los tutores, 29 algún aspecto concreto, 15 el intercambio con colegas y experiencias, y 8 plantearon algún aspecto a mejorar, ¿no? Bueno, eso como valoraciones nos parecía interesante mostrarlas.
y por acá vamos dejando de compartir. Bueno, es el momento de, si hay alguien despierte, decir, empezar un intercambio más fluido, porque yo siento que se hace largo y que capaz que están todos aburridos. Así que bueno, nada, se abre el espacio, quien quiera abrir el micrófono, o si hay varios, levantar las manos y vamos haciendo un orden, como quieran. Bueno, si me permiten, yo rompo el hielo. soy especial para estas cosas. Primero y principal, felicitarles a todos, a todas, a todos, porque se ve que está muy en clara la perspectiva interdisciplinaria y, como bien mencionan estos últimos comentarios, la apuesta de lo cultural y lo social en torno a la enseñanza de las ciencias naturales. Me parece, y rescato y valoro muchísimo esta perspectiva más holística, ¿no?, de los contenidos, esta posibilidad de pensar también las currículas como espacios dinámicos. Y me pareció, bueno, muy necesario y muy interesante este ofrecimiento de herramientas que tienen que ver con la creatividad y con la conexión o con el acceso al conocimiento a través de la experiencia sensorial. Estas cosas realmente me emocionan, me parece que es por donde podríamos empezar a ir para salir de paradigmas que ya, bueno, hace tiempo han quedado obsoletos en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, pero que bueno, que todavía tenemos en en nuestros ámbitos laborales. En particular, yo estoy formada en artística, mi área es la educación artística, así que es por eso también que, bueno, me parece muy interesante este tipo de miradas, que no solo juegan lo interdisciplinario, sino que entienden bien de qué se trata la transversalidad, o sea, pensar la ESI, pensar la educación ambiental. Me parece que la manera en que están ofreciendo este espacio de formación, bueno, me imagino que con todas sus cuestiones, ¿no?, poder construir un espacio así que se afirma desde la diferencia, además, ¿no?, se propone como algo distinto a lo que se suele encontrar en las propuestas formativas. Me imagino que ha sido o será bastante arduo, ¿no? Pero animo y celebro muchísimo el trabajo de cada uno de quienes están involucrados, porque es fantástica la formación, me gustó mucho. Yo no tenía conocimiento más que alguna charla eventual con Nati, que bueno, que nos hemos encontrado, pero no tenía conocimiento de la fuerza que tiene toda esta formación. Me parece muy interesante. Y en cuanto a preguntas, la pregunta obvia sería que ahí estaban las experiencias y los relatos, que me imagino han sido por escrito, de todas las estudiantes, los estudiantes que participaron para formarse. Pero ¿qué pasaba en los encuentros sincrónicos cuando ustedes retomaban este tipo de propuestas que se salen de lo convencional, si se quiere, o que están más emparentadas con un acceso al conocimiento desde la experiencia y no tanto un asunto deductivo? Esa sería mi pregunta. Y agradecerle, por supuesto, ¿no?
No sé si vamos a ir respondiendo a cada quien, o porque acá hay una pregunta también en el chat que pone Inés, que dice, exquisita disertación, ¿se podría ampliar esto de pensar la salud a través de los sonidos? Que fue una de las propuestas de trabajo. Pero por ahora tenemos esas, el comentario y la pregunta de Carla Por y ahí el de si Inés. hay alguna intervención más para que no sea una cosa así de, ¿no? De pregunta y respuesta, sino más Ujú. abierto. No para perder las preguntas, las vamos registrando y las recuperamos, ¿no? Hola, sí, la verdad que, bueno, lejos de dormirme como pensabas, creo, muy, muy interesante, me pareció, sobre todo, yo que trabajo en docencia de nivel superior y específicamente en didáctica de las ciencias, la verdad que pensar la interdisciplina con planes de estudios tan estructurados, a veces nos invita, como bien decías allí, al diálogo entre las disciplinas, inclusive en el caso de los profesorados, poder ir conduciéndonos hacia prácticas más innovadoras, más complejas, más reflexivas. Me parece que es un desafío esto de incorporar los roles de género, por ejemplo, lo que mencionaban en la cuestión de alimentación, los estereotipos de belleza, eh, todo lo que significaba esto que también se preguntaba en el chat, lo de los sonidos, o sea, cómo mejorar nuestras prácticas en la formación de docentes para que realmente haya cambios, digamos, sostenidos desde estos nuevos docentes que nosotros formamos, así que me parecen muy interesantes los ejes que tuvieron ustedes en el desarrollo del curso, así que bueno, esa es mi valoración. Muchas gracias, Patricia. Si alguien más quiere compartir o alguna reflexión, alguna valoración, alguna pregunta, lo que quieran, la experiencia. Bueno, mientras alguien se anima a hablar, me estaba acordando en relación a la pregunta que hacía Carla, creo que fue en el segundo sincrónico, cuando hicimos pequeños grupos de trabajo y habíamos pensado como dinámica pedirle a cada uno, nosotros mismos igual presentarnos con alguna imagen de cómo nos veíamos como docentes, algo que reflejara nuestra práctica docente, y nada, ese intercambio de un pequeño tiempo, espacio para pensar en esa imagen que representara algo de nosotras o de nosotros como docentes, y después ese intercambio que se dio a partir de eso, por ejemplo, eso, es como infinito todo lo que dispara, como cualquier recurso que utilicemos que rompa como con la lógica esta discursiva o textual, que es y muy de un contenido centrado esto, desde una sola disciplina. Cuando empezás a transversalizar así los conocimientos y dejamos que se pongan en juego esas otras cosas que nos pasan, sobre todo lo emocional, sobre todo lo sensible, es como se abre otra manera, o sea, ya enseguida te compenetras con esos compañeros y compañeras que estaban ahí,
los recordás, porque también era eso. Después yo leía el nombre cuando tenía que contestar en el foro y me acordaba que había sido la docente que había participado en el encuentro virtual. ¿No te pasa con los otros y otras que son, perdón, ahí viene mi hijo con el teléfono? Si alguien me... Bueno, sí, no hay problema. Sí, el tema de la introducción de este tipo de recursos y de propuestas que involucraban la expresión visual, la expresión sonora, porque tomando la pregunta de Inés acerca de pensar la salud desde los sonidos, lo que nosotros hicimos fue retomar una experiencia que elaboraron para otro contexto el grupo de Chagas, de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que es el que participó en la elaboración también de la propuesta sobre salud, de educación en salud. Ellas y ellos lo que hicieron fue que la gente recopilara sonidos que les llevaban a pensar en la salud, qué era la salud, ¿no? Que reflejaran su idea de lo que era la salud. Y entonces había un collage sonoro de diferentes ambientes, voces, inclusive ruidos, ¿no? Que podían hacernos pensar en algo bueno o algo agradable, pero también en algo que podía modificarnos, alterarnos y emocionarnos en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, ese fue el ejercicio, ¿no? Y este tipo de ejercicios no apuntan a lo que por ahí algunas líneas dentro de lo que se llama la educación emocional proponen, que es esto de diferenciar emociones positivas y negativas y de alguna manera aprender a regular estas emociones, sino todo lo contrario, justamente integrarlas, ¿no? Integrarlas a los procesos reflexivos inclusive, utilizarlas como materia prima para que eso sea una lectura integral, un aprendizaje integral, ¿no? Que no separa mente-cuerpo, emoción y pensamiento, sino que está permanentemente en asociación y a veces hasta en contradicción, ¿no? Entonces, trabajar desde esa idea de recuperación de las emociones y de los sentimientos, no desde una posición de regulación, todo lo contrario, justamente. Nati, ¿te había quedado algo que querías decir? Sí, pero no tengo ni idea por dónde iba cuando me interrumpió Luca. Se me fue del mapa mental lo que estaba diciendo, pero no, creo que eso, que digamos que lo pusimos ahí en el Power cuando lo íbamos compartiendo, que nos dimos cuenta de la importancia que tenían los encuentros virtuales y poder hacer este tipo de intercambio, y que eso era algo que valorábamos positivamente de este contexto de pandemia, que gracias en este caso a la virtualidad nos permitió poder compartir con docentes que están en distintos lugares del país y poder conocernos así, de esta manera, que igual, fue como súper enriquecedor, creo que o sea, para nosotros mismos, para el grupo de trabajo del curso, pero también para los docentes, o sea, que participaron. Eso lo reconocieron, y bueno, un poco lo que decía Silvina, que salió las encuestas, lo que valoraban de manera positiva. No, eso por ahora. Y los encuentros también quedaron grabados, ya que preguntan por los encuentros sincrónicos, y se compartían en los foros de cada aula, el encuentro que correspondían a esas aulas, para que maestras y maestros que no habían podido estar en ese momento pudieran acceder después a aquello que se había trabajado y lo que se había compartido. Y en algunos tenía que ver con algunas de las producciones y demás, pero también varias otras cosas según el encuentro, ¿no? Algunas de las producciones como la de ambiente y cuerpo-territorio que comentó Ana,
porque los y las docentes que participan de un aula solo tienen acceso a aquellas intervenciones que hacen los cursantes y las cursantes del mismo aula. Pero en este caso estaba la oportunidad de compartir en un grupo más grande, ¿no? Y eso daba lugar a mayor diversidad y enriquecía más el trabajo junto, ¿no? En esos espacios sincrónicos que no estaban previstos en realidad en los cursos, sino que, bueno, fue algo que se planteó en la primera instancia y después, bueno, los valoramos y a partir de lo que decían los docentes más todavía. Por ahí, para quienes no participaron del curso, creo que no lo dijimos, el curso fueron 4 clases escritas, asincrónicas, y foros en donde la gente podía participar, foros con actividades que nosotras y nosotros proponíamos. Entonces, estos encuentros sincrónicos fueron un agregado que hicimos, que propusimos desde la primera edición, y recuperamos en la segunda, porque para muchas y muchos docentes fueron algo que les permitió comprender mucho más la propuesta y al mismo tiempo intercambiar entre docentes de diferentes lugares del país, se engancharon para trabajar, darle continuidad al trabajo entre docentes, ¿no? Yo pensaba también, para agregar con este comentario que había en el chat de pensar la salud a través de los sonidos, de ampliar un poquito más, que bueno, ahí Sil comentó cómo había sido, pero y también agregar que es una manera también de entrar a la salud, no por la enfermedad, ¿no? Porque lo que nos pasa, y también el cambio que decíamos en la clase, hablamos de educación en salud y no de educación para la salud, ¿no? Como con un foco por ahí en el para la salud más normativo y como algo que se va a alcanzar, porque bueno, si vamos a las definiciones de salud, nosotras a veces en algunos talleres tomábamos una para poner en debate de un médico español que era todo el mundo, si algo así, no me lo acuerdo textualmente, ¿no? Pero si uno está sano es porque no está suficientemente estudiado, porque si no siempre va a estar enfermo, no siempre nos van a encontrar o nos podemos encontrar algo para estar enfermas. Entonces, lo que vemos en las prácticas educativas de todos los niveles es que cuando hablamos de salud hablamos de enfermedad. Entonces, en la unidad de salud de cualquier diseño curricular en general están las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades endémicas, los virus, los parásitos, pero de salud ¿cuándo hablamos? Y entonces hemos a lo largo del tiempo y en los distintos espacios y formatos buscado como estrategias como para abordar desde otro lugar, ¿no? Aquello que me hace bien, lo que me hace sentir bien. Entonces abrir esa idea de salud que va a tener su componente biológico también, pero también va a tener otros componentes, ¿no? Que son a veces tanto o más importantes que los biológicos. Entonces, esta cuestión en este formato, que para nosotras además y nosotros fue la primera vez que lo abordamos, que contaba Silvina, ¿no? De clases asincrónicas y foros de trabajo, fue la primera vez. Bueno, esta es digamos, una actividad que proponía este acercamiento a la salud por la salud, ¿no? Por aquello que puede ser disruptivo, puede tener subidas y bajadas, pero que no es hablar de la enfermedad. Y los sonidos, y estos sonidos que fueron relevados con esa consigna, era una manera, ¿no? A modo de inspiración también para muchas otras maneras podría ser. Y había sonidos de lluvia, sonidos de agua, sonidos de niñes jugando, de viento, de tormenta, o sea, había diferentes cosas que fueron aportadas por distintos participantes y eso se elaboró como un collage, ¿no? Ese fue el ejercicio que también les gustó y retomaron docentes participantes del curso para sus clases.
por ahí lo de Patricia, yo me quedé pensando, ¿no? Que Patricia hablaba de la rigidez de los diseños curriculares de la formación docente, ¿no? Y lo difícil que por ahí es proponer estas miradas transversales o multidimensionales, ¿no? Teniendo que trabajar en diseños curriculares muy prescriptivos, ¿no? Una cosa que nosotras y nosotros intentamos hacer fue justamente, trabajamos contenidos que están en los diseños curriculares, o sea, contenidos que no son ajenos a lo que está prescripto, pero lo que hicimos fue agregar, agregar perspectivas, agregar dimensiones, complejizarlos, ¿no? Y propusimos ese ejercicio como una manera de salirnos de esas prescripciones, pero cumpliéndolas al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, esto que dice Silvina, de la integración, el agregar implicaba la integración entre naturales y sociales y otras áreas, y eso en contexto de pandemia y de alternancia adquirió más, era algo sugerido también desde las propias indicaciones jurisdiccionales, ¿no? Entonces también fue un aspecto valorado, más allá que para tratar estas problemáticas complejas no hay manera de tratarlas solo desde las naturales, por decirlo de alguna forma. Sí, hay algo que me parece que... ¿estás hablando, Patri? Perdón, digo, aunque era agregar, era un agregado bien vinculado con el contexto en el que se estaba desarrollando. Por ahí. Sí, algo que quería agregar también que se han incorporado en todas las clases, además de todas estas perspectivas y estos bagajes teóricos de cómo se podrían abordar cada uno de estos temas, ha sido también analizar y conocer experiencias concretas en distintos territorios, en distintas escuelas, que han recuperado estas formas de trabajar las ciencias naturales o de manera interdisciplinaria, la alimentación, la salud, cómo abordar el tema del Chagas, el dengue o el conocimiento del cielo, y varias experiencias narradas por los mismos docentes, así con también la diversidad de tonalidades a la hora de contar las historias. Hay experiencias de Jujuy, experiencias de la Patagonia, muchas experiencias de aquí de Santiago también, entonces eso también creo que ha nutrido un montón a muchos docentes de cómo llevar a la práctica estas ideas, estas reflexiones que hemos estado compartiendo a lo largo del curso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, aporte, discusión. Pregunta. Claro, cuestionamiento. O vamos cerrando, que esa sería la otra posibilidad. Se durmieron todos y todas. Yo estoy afirmo así, me parece que logramos que la siesta se prolongara. Yo estaba pensando si lo que habías preguntado, Carla, más o menos te contestamos o podemos ampliar en algo, pero ya no me acuerdo bien qué dijiste. Realmente sí, comentaron de cómo fue la experiencia, muy interesante esto también de pensar el paisaje sonoro, sería, ¿no? Términos musicales, entrar al paisaje sonoro a través de la experiencia, y muy importante también esta deconstrucción del concepto de salud, que no sea solamente desde el padecimiento, sino que sea, no tanto de la muerte, sino más desde la vida, llamémosle, ¿no? Así que encantadísima de haber conocido un poco más en profundidad la propuesta de este curso.
que me encantaría, bueno, en algún momento si lo abren de nuevo, Nati me tendrás al tanto, pero me gustaría formar parte, hacerlo, ¿sí? Eso, nada más, darles las gracias. Gracias a vos, Carla. Por ahora no tenemos novedades de si se va a reeditar, digamos, el curso. No, todavía no sabemos. Es muchísimo material también, ¿no? ¿Cómo sí. es la propuesta de algo tan novedoso? Realmente tal vez necesita, pero bueno, así como punto de partida es extremadamente valorable. Una alegría saber que está esta calidad de formación disponible. Eso. Gracias. Yo pensaba ahora, porque sí, claro, o sea, como que seguimos masticando, seguimos hablando y siguen apareciendo cosas y reflexiones, ¿no? Ahora estaba viendo que lo que nos pasaba, para compartirles, en las dos clases de educación en salud, la segunda que es educación en salud y alimentación, y la tercera educación en salud y enfermedades de transmisión vectorial, esta cuestión de este binarismo entre salud e enfermedad, porque o también de la unidimensionalidad de la salud, pensarla solo desde lo biológico, porque en alimentación en educación en salud y alimentación lo que nos pasaba era que la preocupación de la mayoría de las y los docentes era sobre la nutrición, cuáles son los buenos nutrientes. Entonces apareció siempre muy repetido el tema del óvulo, la pirámide alimenticia, y como El que óvalo. a pesar de que, el óvalo, sí, todo el tiempo la preocupación, entonces, digo, y es esto, me parece que como nosotras también lo venimos pensando y nos damos cuenta de que es tanta la información que cuesta mucho salirse de ese lugar, de pensar que, bueno, el bienestar es eso, esa buena alimentación lograda basada en tales nutrientes, cuando estamos planteando que tenemos que hablar de la diversidad, o sea, estamos planteando diversidad y desigualdad social, económica, el acceso a los alimentos, igual volvemos a lo normativo que es el óvalo, la pirámide, ¿no? Y entonces estamos tratando o sea, lo que proponemos en el curso es ver el contexto, para poder analizar, bueno, qué podemos llegar a hacer para una buena alimentación, para una alimentación saludable en este contexto que tenemos, no o sea, lo que dice la OMS o lo que sea, o sea, no algo abstracto y algo estandarizado, sino que todo el tiempo vamos a la práctica concreta del territorio y pensar desde ahí. Y bueno, y lo mismo nos pasaba con las enfermedades de transmisión vectorial, que también, o sea, como que la importancia de cómo solamente pensar desde la dimensión biomédica, ¿no? Solo la dimensión biomédica y no la dimensión social. Esto cuando pensamos en el dengue o mostrábamos estas circunstancias, no es solamente, muchas veces aparecían los conflictos ambientales, o sea, relacionarlo con la clase 1. ¿Por qué? Porque te decían que los mosquitos se criaban en la cuneta, que era el vertedero de la papelera, o sea, de la industria de la papelera, pero entonces después hablamos de dengue y decimos tenemos que vaciar el balde de la casa, dar vuelta a nuestros tarros, cuando en realidad el criadero venía de esta situación, digamos, de conflicto ambiental que había en el lugar, y entonces ahí era redireccionar y tratar de, bueno, pensar, bueno, qué estrategias podemos llevar adelante. Si nos damos cuenta, o sea, estamos ahora pudiendo visualizar dónde surge el conflicto real de la dimensión que estamos teniendo en el territorio. Entonces, sí, nos costaba salir de lo normativo y me parece que es interesante que lográramos que esta formación pueda ser, no sé, con más tiempo, o si no segmentada tal vez, para que se le pueda dar profundidad de análisis a estos contenidos. Bueno, se nos están empezando a saludar la gente y a retirarse, así que yo diría de ir cerrando, ¿no? ¿Les parece? No sé si alguien se queda con muchas ganas de decir algo.
Eso iba a decir, si demos una nueva apertura y si no, si vayamos cerrando, ¿no? La apertura es el silencio, que es insoportable en la virtualidad, pero es necesario para que alguien hable. Podemos abrir los micrófonos. Yo felicitar, perdón Nati, no he participado del curso, pero estoy escuchando el trabajo que han hecho y conozco el trabajo que hace Ana y Esteban, y me parece maravilloso, ¿no? Esto de poder compartir a nivel federal toda esta nueva perspectiva y la complejidad de todo, ¿no? Complejizar todo. Me parece maravilloso realmente el trabajo que hacen. La verdad que no quería opinar mucho, quería escuchar nada más, pero yo he compartido una experiencia para el curso, trabajo en una escuela de contextos de encierro. La verdad que son muchas las clases que me quedan a mí como recuerdo, muy anecdóticas, pero no me parecían tan importantes como para compartirlas, ¿no? Y esto me da pie para agradecerle a Esteban de creer en mis clases, digamos, de mi perspectiva, de mi trabajo, y poder socializarla, compartirla, no sé, me parece maravilloso. No sé si me podré expresar y podrán entender lo que les quiero decir realmente, lo que uno siente y lo que uno piensa, pero bueno, es un trabajo muy grande el que están haciendo. No hay no hay muchas capacitaciones que tengan esta perspectiva y esta mirada, y bueno, y las ganas también, ¿no? Que le ponen ustedes, el esfuerzo, realmente. Gracias, María Eugenia. Yo Gracias. estaba en la duda, porque ahí tú no lo dijo explícitamente recién cuando te presentó al comienzo, pero yo ahora identifico la experiencia de María Eugenia, la compartimos en la clase 3 como un ejemplo, digamos, una experiencia concreta en un contexto bastante específico, que es el contexto de encierro, de educación en salud, ¿no? De cómo trabajar esta idea de la salud y explícitamente el acceso a la salud como derecho y las múltiples dimensiones en realidad de la salud, ¿no? Y de la educación en salud. Así que sí, y de cómo había recuperado un emergente de quienes estaban cursando, ¿no? Y digamos, reencaminado las clases que seguían en función de ese emergente en el aula, ¿no? Todo eso era súper interesante y valioso. la experiencia de María Eugenia estuvo entre las distintas experiencias que compartimos a lo largo de las clases del curso, y que agradecemos profundamente a todas y todos los docentes que nos las ofrecieron, ¿no? Así que María Eugenia, para vos nuestro enorme agradecimiento, porque fue súper interesante contar con tu voz, con tu relato, ¿no? Fue fundamental. Así que bueno, buenísimo que te hayas mostrado, porque yo no estaba segura y no quería meter la pata. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Realmente he aprendido mucho en este encuentro, sobre todo me han contagiado las ganas de compartir el trabajo que uno hace, y escuchar al otro, ¿no? Eso siempre trato de tenerlo presente, escuchar la clase, escuchar las capacitaciones y pensarlas, y el diálogo, ¿no? Ese diálogo que yo siempre digo que tiene que ser muy sincero, dentro me parece que el diálogo es una cuestión muy importante dentro de la didáctica, dentro de la pedagogía. En concreto, cuando vos entras a un aula, me parece que el diálogo es sincero,
es fundamental, ¿no? Y de ahí surgen clases maravillosas y una relación muy fructífera, muy particular con los alumnos. Bueno, vamos cerrando si quieres, porque ya cuando empiezo a hablar después no pasa. Gracias, María Eugenia. Gracias. Gracias, hermoso. Yo tampoco sabía quién eras, pero ahora ya sé quién sos. Me encantó. Acá dice Lina, para leer la que está en el chat, dice, muy buena exposición, fue un trayecto muy lindo para cursarlo, así que a la espera de que se abra. Soy docente de nivel inicial, pero me interesa porque desde el proyecto de articulación tomamos contenidos de cada núcleo y es interesante para poder articular los aprendizajes. Gracias. Y dice Edgardo, buenas tardes, muy interesante la temática del curso y las consignas, gracias por brindar esos conocimientos a nuestra profesión, saludos. Ya pasé el parte, así que, bueno, me voy despidiendo. Y muchísimas gracias por haber estado y fue un placer haber compartido con todas y todos. Muchas gracias y esperemos que sea hasta pronto, que haya otras oportunidades. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias Hasta a pronto. todos. Suerte. Gracias. Patri, me parece que antes de salir nosotros hay que